La lluvia apenas tocaba el suelo aquella tarde, solo lo suficiente para oscurecer la tierra y dejar el aire oliendo a piedra mojada y tristeza añeja. En las silenciosas calles del barrio rico ni un alma caminaba. Solo el viento se movía y un frágil niño pequeño permanecía descalzo al borde del mundo, mirando fijamente las altas puertas negras de una mansión. Su nombre era Beto, aunque nadie lo había pronunciado en semanas. Su estómago se retorcía de hambre. Sus labios estaban agrietados y sus pantalones rotos a la altura de las rodillas. Sus diminutos pies, hinchados de tanto deambular, estaban ennegrecidos por las calles. No había comido en 2 días. Aún así, dudaba. ¿Qué tendría una casa como esa para un niño como él? Dentro, la mansión estaba en silencio. Ricardo, el dueño, estaba sentado en un sofá, mirando fijamente la foto de su difunto hijo. Emiliano había fallecido hacía una semana después de meses en el hospital. El dolor no se había suavizado, se había endurecido. Ricardo había dejado de dormir, de afeitarse, de tener esperanza. Esa mañana, por primera vez desde el funeral, había caído de rodillas desesperado. No por fe, ya no le quedaba ninguna, sino porque se había quedado sin fuerzas. Dios, si todavía puedes oírme, muéstrame algo, cualquier cosa. No sabía entonces que la respuesta llegaría empapada en agua de lluvia y hambre. Beto se acercó a la puerta y con dedos temblorosos presionó el timbre. Un agudo zumbido resonó dentro de la mente de Ricardo. Lo ignoró. El niño llamó de nuevo, esta vez con más fuerza. Ricardo se levantó a regañadientes y miró el monitor. Allí estaba un niño, mojado, temblando, sucio. Y entonces, suavemente, el niño habló. «Tengo hambre». Ricardo estaba a punto de apagar el sistema. Pero algo dentro de él se estremeció. Un tirón silencioso en su pecho. Preguntó, «¿Dónde están tus padres?» «No tengo». Las palabras cortaron más profundo de lo que Ricardo esperaba. Presionó el botón que abría la puerta. Beto entró como alguien que entra en un sueño. Sus ojos recorrieron el pulcro jardín, los setos recortados, el brillo de cosas que no pertenecían a su mundo. Marcela, observando desde arriba, se apoyó en la barandilla. Su cuerpo estaba frágil por la enfermedad, pero su espíritu se agitó cuando vio al niño. «¿Quién es ese niño?», le preguntó a Ricardo cuando se encontraron en la puerta. «Tenía hambre», respondió Ricardo. Marcela bajó las escaleras lentamente, cada paso un desafío. Cuando llegó hasta el niño no pidió explicaciones, solo preguntó, «¿Has comido hoy?». Cuando Beto negó con la cabeza, ella sonrió levemente. «Ven, te daré algo». Esa noche, por primera vez en años, la mansión no estaba completamente a oscuras. Algo había cambiado. El niño comía silenciosamente, como alguien con miedo a que la comida pudiera desaparecer. Ricardo y Marcela lo observaban en silencio. El niño no se parecía en nada a Emiliano, y sin embargo, sus ojos, sus gestos, la forma en que doblaba las manos, resultaban inquietantemente familiares. «¿Dónde duermes?», preguntó Ricardo. «¿Dónde me encuentra la noche?». Marcela miró a su marido. «Se queda esta noche». Durante los días siguientes, Beto se convirtió en una presencia silenciosa en la casa. Ayudaba, no se quejaba, regaba las plantas y doblaba su manta, y Marcela, aunque débil, encontró nueva luz en sus días a través de él. Ricardo, sin embargo, luchaba con la culpa y la duda. Cada paso adelante con Beto traía el recuerdo de Emiliano con un dolor más agudo. La mañana siguiente, Beto se despertó antes del amanecer. Estaba acostumbrado a madrugar, a moverse con la primera luz, buscando algo que comer antes de que el día se volviera demasiado caluroso o demasiado peligroso. Pero esta vez, al abrir los ojos,
Se encontró envuelto en sábanas suaves, en una habitación que olía a limpio. Por un momento, el pánico lo invadió. ¿Dónde estaba? Luego recordó. La casa grande, el hombre serio, la mujer amable con ojos tristes. Se levantó sigilosamente y tendió la cama con precisión, alisando cada arruga como si de ello dependiera su estadía. Luego, descalzo para no hacer ruido, exploró el pasillo. No quería molestar, no quería ser notado. Ser notado en las calles significaba peligro, pero aquí no estaba seguro de qué significaba. En la cocina encontró a Marta, la ama de llaves, una mujer de rostro severo y manos rápidas. Estaba preparando el desayuno, rompiendo huevos, con movimientos precisos. Cuando vio a Beto en el umbral, sus labios se tensaron. «Así que eres real», dijo ella. «Pensé que tal vez eras un fantasma que los señores habían inventado». Beto no respondió. Había aprendido que a veces no responder era más seguro. «¿Sabes lo que ha pasado en esta casa?», continuó Marta, sin detenerse en su tarea. «Perdieron a su hijo. Niño de oro lo llamaban. Nunca conocí a un niño así, amable hasta con las sombras. Y ahora apareces tú, un regalo del cielo», dice la señora Marcela. Su tono hacía evidente que ella no compartía esa opinión. «Puedo ayudar», ofreció Beto en voz baja. «Sé barrer, limpiar vidrios, cargar cosas». Marta lo miró de reojo. Por un momento, su expresión se suavizó. «Hay suficientes sirvientes en esta casa. Come algo y mantente fuera del camino del señor Ricardo. Está frágil». Beto asintió. Conocía a los hombres frágiles. En las calles eran los más peligrosos. Mientras desayunaba solo en la esquina de la enorme mesa del comedor, un lugar diseñado para 20 personas, pero que solo alimentaba regularmente a 2, Beto sentía los ojos de los retratos familiares siguiéndolo. En uno de ellos, un niño, de aproximadamente su edad, sonreía con dientes perfectos y ojos brillantes. Emiliano. No se parecían en nada, pensó Beto. Emiliano tenía el cabello rubio y ordenado, mientras que el suyo era negro y rebelde. La piel de Emiliano brillaba con salud. La suya estaba curtida por el sol y marcada por cicatrices de diferentes tamaños. 2 niños de mundos opuestos. Ricardo entró al comedor cuando Beto estaba terminando su desayuno. El hombre se detuvo, en seco, como si hubiera olvidado la existencia del niño. Llevaba una taza de café que temblaba ligeramente en su mano. Sus ojos, inyectados en sangre, recorrieron a Beto de arriba abajo. «Buenos días», dijo Beto, recordando modales que creía olvidados. Ricardo asintió levemente. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, creando un abismo entre ellos. «¿Dormiste bien?». La pregunta sonaba mecánica, como algo que debía decirse. «Sí, señor. Gracias, señor». «Ricardo. Mi nombre es Ricardo». «Gracias, señor Ricardo». Un silencio incómodo llenó la habitación. Ricardo bebió su café, evitando mirar al niño directamente. Beto permaneció quieto, esperando instrucciones, permiso o despido. «Tienes 9 años, ¿verdad?», preguntó finalmente Ricardo. Beto asintió. «Creo que sí, señor». Los años en la calle habían borrado muchas certezas. «Mi hijo tenía 10 cuando...». La voz de Ricardo se quebró. Dejó la frase incompleta, pero el final colgaba en el aire entre ellos, pesado y doloroso. «Lo siento», dijo Beto, aunque no estaba seguro de por qué se disculpaba. Quizá por estar vivo, mientras el hijo de este hombre no lo estaba. Quizá por ser un recordatorio. Ricardo se levantó abruptamente. «Marcela quiere que te quedes unos días, hasta que encontremos un lugar adecuado para ti». El tono sugería que ese lugar no sería allí,
Marta te dará ropa limpia. Hay reglas en esta casa. Sí, señor. No tocar nada sin permiso. No entrar en habitaciones con puertas cerradas. No hacer ruido cuando Marcela descansa. Ella está... Ricardo se detuvo, como si decidiera cuánto revelar. Ella está enferma. Necesita tranquilidad. Entiendo, señor. Ricardo asintió, satisfecho, con la sumisión del niño. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Cómo te llamas? Beto, señor. ¿Beto qué? El niño bajó la mirada. Solo Beto, señor. Ricardo lo miró un momento más. Asintió de nuevo y se marchó, dejando a Beto solo con los fantasmas de los retratos familiares. Esa tarde, Marcela pidió ver a Beto. La encontró en el jardín trasero, sentada bajo una pérgola cubierta de bugambillas. Estaba envuelta en una manta a pesar del calor del día y su piel tenía un tono ceniciento que Beto reconoció. Había visto esa palidez antes, en los rostros de quienes dormían bajo los puentes y no despertaban por la mañana. «Ven, siéntate, conmigo», dijo ella, palmeando el espacio a su lado en el banco. Su voz era suave pero firme, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada para no desperdiciar energía. Beto obedeció manteniendo una distancia respetuosa. «Marta me dice que te has portado bien esta mañana». «Traté, señora». «Marcela», corrigió ella con una sonrisa. «Solo Marcela». Beto asintió, aunque sabía que no podría llamarla así. No directamente. Había demasiada distancia entre ellos, demasiados mundos de diferencia. «¿Te han mostrado la casa?» «No, señora Marcela». «Es demasiado grande», suspiró ella. «Siempre lo dije. ¿Para qué quiere una pareja una casa con 12 habitaciones? Ricardo decía que llenaríamos cada una con hijos». Una sombra cruzó su rostro. «Solo llegamos a usar una». Beto permaneció en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería inadecuada. «¿Sabes qué me gusta de ti, Beto?», continuó ella. «No preguntas. La mayoría de los niños preguntan sin parar. ¿Por qué el cielo es azul? ¿A dónde van las personas cuando mueren? ¿Por qué estás tan delgada? Preguntas y más preguntas, pero tú observas, como si ya supieras todas las respuestas tristes». «He visto cosas», admitió Beto. «Lo sé. Tus ojos lo dicen». Marcela extendió una mano temblorosa y, tras una breve duda, rozó el cabello de Beto. Demasiado para un niño tan pequeño. Por un momento, Beto sintió que podía romperse bajo ese toque suave, desmoronarse como las paredes de adobe después de las fuertes lluvias. Nadie lo había tocado con tanta gentileza no podía recordar. «Ricardo es un buen hombre», dijo Marcela, retirando su mano. «Solo está perdido ahora mismo. El dolor hace cosas extrañas a las personas, las convierte en versiones irreconocibles de sí mismas». «¿Está usted muy enferma?». La pregunta escapó antes de que Beto pudiera contenerla. Marcela no mostró sorpresa ante la directa consulta. «Sí, tengo cáncer. Los médicos dicen que me quedan unos meses, quizá menos. Lo siento». «No lo sientas. He vivido una vida plena. Solo tengo 2 arrepentimientos: no haber podido salvar a mi hijo y no poder cuidar de Ricardo cuando me vaya». Miró a Beto con intensidad. «Quizá tú puedas ayudarme con lo segundo». «¿Yo?». «A veces, Beto, el destino tiene un sentido del humor peculiar. Lleva a un niño hambriento exactamente a la puerta de las personas que más necesitan alimentar. Su alma», tosió levemente, cubriéndose la boca con un pañuelo que Beto notó tenía manchas rojizas. Mi tiempo se acaba, pero tal vez el tuyo aquí solo está comenzando». Antes de que Beto pudiera responder, Ricardo apareció en el jardín. Se detuvo al verlos juntos, y algo parecido al recelo cruzó su rostro. «Deberías descansar», le dijo.
a Marcela, ignorando a Beto. «Estoy descansando», respondió ella, «y teniendo una conversación agradable». Ricardo miró brevemente a Beto. «Marta necesita ayuda en la cocina». Era una excusa, Beto lo sabía. Una forma de alejarlo de Marcela. Asintió, se levantó y se despidió con un gesto respetuoso. Mientras se alejaba, escuchó a Ricardo en voz baja. «No te encariñes, Marcela, no sabemos nada de él». «Sé lo único que importa», respondió ella. «Es un niño que necesita ayuda». Los días pasaron y Beto se adaptó a la rutina de la mansión. Se levantaba temprano, ayudaba a Marta aunque ella insistía en que no era necesario. Pasaba tiempo con Marcela cuando se sentía con fuerzas y evitaba a Ricardo siempre que era posible. El hombre lo miraba con una mezcla de dolor y sospecha que hacía que Beto se sintiera como un intruso, lo cual, reflexionaba, era exactamente lo que era. Una tarde, mientras ayudaba a Marcela a regar sus plantas, una tarea que ella ya no podía realizar sola, escucharon el timbre. Marta fue a abrir y regresó acompañada de un joven de unos 20 años, delgado y con una sonrisa nerviosa. «Señora». «Marcela», dijo Marta, «mi sobrino Toño ha venido a traerme un encargo». Marcela sonrió débilmente. «Toño, qué gusto verte. ¿Cómo está tu madre?» Bien, señora, gracias por preguntar». Toño miró a Beto con curiosidad. «¿Y este chico?» «Es Beto. Se está quedando con nosotros un tiempo». Toño asintió, pero su mirada se volvió evaluativa, calculadora. Beto conocía esa mirada. Era la de alguien midiendo el valor de las cosas a su alrededor. «Voy a mostrarle la casa a mi sobrino», anunció Marta. «Hace años que no viene». Cuando se alejaron, Marcela suspiró. «No me gusta ese muchacho. Siempre que viene, desaparecen cosas pequeñas. Un cenicero de plata, una figurilla. Ricardo dice que estoy imaginando cosas». Beto no respondió, pero guardó la información. Había sobrevivido en las calles, reconociendo a las personas peligrosas. Y algo en Toño le recordaba a los ladrones del mercado, aquellos que sonreían mientras te vaciaban los bolsillos. Esa noche, mientras Beto se preparaba para dormir, escuchó voces alteradas en el estudio de Ricardo. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «No puedes seguir recogiendo niños de la calle como si fueran cachorros abandonados», decía Ricardo. «No es un cachorro, es un niño», respondió Marcela, su voz tensa por la emoción. «Y no lo recogí yo. Fuiste tú quien lo dejó entrar. Porque pensé que sería solo una noche, no esto, lo que sea que esté pasando». «¿Y qué está pasando, Ricardo? ¿Que hay vida en esta casa de nuevo? ¿Que alguien riega mis plantas y me escucha sin mirarme con lástima? ¿Que alguien camina por estos pasillos sin arrastrar el fantasma de Emiliano con cada paso?» Silencio. Beto contuvo la respiración. «Eso es injusto», dijo finalmente Ricardo, su voz quebrada. «Yo intento». «Lo sé». La voz de Marcela se suavizó. «Lo intentas. Ambos lo intentamos. Pero Beto nos necesita. Y creo que nosotros lo necesitamos a él. No es nuestro hijo, Marcela, no es Emiliano. Nunca dije que lo fuera». Otro silencio. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ricardo. «Hasta que encontremos una solución permanente para él. No podemos simplemente devolverlo a las calles. Podría contactar con servicios sociales para que lo metan en un orfanato, donde nadie lo verá, donde será solo un número más. Es lo legal, lo correcto. A veces lo correcto no es lo que dicen las leyes, Ricardo». Beto se alejó de la puerta. Había escuchado suficiente. Sabía que no debía hacerse ilusiones. Las personas como él no terminaban en casas como esta. Era temporal, un error, un capricho del destino que pronto se corregiría. Esa noche, Beto soñó con calles mojadas y puertas cerradas. En su sueño llamaba una y otra vez a la puerta de la mansión, pero nadie respondía.
Y detrás de él, las sombras de la ciudad se estiraban, esperando pacientemente a que se rindiera para devorarlo. Se despertó sudando, envuelto en sábanas suaves que de repente parecían una prisión, y tomó una decisión. Disfrutaría cada momento en esta casa, pero se prepararía para lo inevitable, porque lo inevitable siempre llegaba, especialmente para niños como él. La mañana siguiente trajo un cambio inesperado. Ricardo entró en el comedor durante el desayuno y en lugar de sentarse lejos como solía hacer, tomó el asiento junto a Beto. «Tengo algo para ti», dijo colocando una caja frente al niño. Beto la miró con desconfianza. «Ábrela», insistió Ricardo. Dentro había ropa nueva, jeans, camisetas, un suéter, zapatillas, ropa que no estaba desgastada, ni manchada, ni le quedaba demasiado grande o pequeña. Ropa que parecía hecha para él. «Marcela las encargó por internet», explicó Ricardo. «Dice que necesitas tu propia ropa, no las cosas viejas de...» Se detuvo, pero el nombre flotó entre ellos. «Emiliano». «Gracias», murmuró Beto, tocando la tela nueva con reverencia. «Son demasiado bonitas». «Son solo ropas», dijo Ricardo, pero su tono carecía de la dureza habitual. «Y hay algo más». Sacó un sobre del bolsillo de su camisa y lo colocó sobre la mesa. «¿Qué es?», preguntó Beto. «Un médico vendrá esta tarde a revisarte. Nada serio, solo un examen general. Marcela insiste en que debes ponerte al día con tus vacunas y otras cosas». Ricardo parecía incómodo, pero determinado. «Necesitarás documentos si vas a quedarte un tiempo. Este es el primer paso». Beto miró el sobre, luego a Ricardo. «¿Quedarme? ¿Cuánto tiempo?» Ricardo evitó sus ojos. «Eso depende de muchas cosas. Pero mientras estés aquí, deberías estar saludable». «¿Ilegal?» Antes de que Beto pudiera responder, Ricardo se levantó y salió del comedor, dejando al niño con una mezcla de confusión y esa emoción peligrosa que había estado evitando. Esperanza. El médico resultó ser un hombre amable con manos gentiles que no hizo preguntas sobre los moretones antiguos o las cicatrices en la espalda de Beto. Tomó muestras de sangre, revisó sus oídos, sus ojos, sus reflejos. Le puso 3 vacunas que hicieron que Beto apretara los dientes, pero no llorara. Cuando terminó, le dio una paleta, como si fuera un niño cualquiera, en una visita rutinaria. «Está desnutrido», le dijo a Marcela después, cuando creían que... Beto no podía escuchar. «Tiene varias deficiencias vitamínicas y una leve anemia. Nada que una buena alimentación no pueda corregir. Pero hay signos de abuso anterior. Cicatrices, huesos mal soldados. Este niño ha pasado por mucho». «¿Se recuperará?», preguntó Marcela, su voz tensa. «Físicamente, sin duda. Lo otro, el tiempo dirá. Los niños son sorprendentemente resilientes». Beto se alejó silenciosamente. No necesitaba un médico para decirle lo que ya sabía, que estaba roto por dentro y por fuera. Lo que no sabía era si alguna vez podría arreglarse completamente. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, esa noche, durante la cena, sucedió algo extraordinario. Ricardo hizo una pregunta directamente a Beto. «¿Te gustaría ir a la escuela?» Beto casi se atragantó con su agua. «¿Escuela? Si vas a quedarte, deberías estudiar», dijo Ricardo, evitando mirar la sonrisa triunfante de Marcela. «El curso ya empezó, pero podríamos arreglarlo». «Yo no he ido mucho a la escuela», admitió Beto. «No sé si sabré suficiente». «Podemos conseguirte un tutor primero», sugirió Marcela, «para que te pongas al día». Beto miró su plato abrumado. Escuela, tutor, quedarse.
Eran palabras demasiado grandes, demasiado normales para alguien como él. «¿Qué dices?», presionó Ricardo. «Me gustaría», susurró Beto. Y por primera vez desde que llegó a la mansión, sonrió sin reservas. Una sonrisa que transformó su rostro, iluminándolo desde dentro, haciéndolo parecer por un instante simplemente un niño. No un sobreviviente, no un intruso, solo un niño. Ricardo se quedó inmóvil, como golpeado, por un recuerdo. La sonrisa de Beto, aunque diferente a la de Emiliano, tenía la misma cualidad luminosa, la misma capacidad de cambiar el aire de la habitación. «Bien», dijo Ricardo, recuperando la compostura. «Lo arreglaré». Los días siguientes trajeron cambios a la mansión. Un tutor, la señorita Elena, comenzó a venir 3 veces por semana para trabajar con Beto. Descubrieron que, a pesar de su educación interrumpida, el niño tenía una mente ágil y aprendía rápido. Era especialmente bueno con los números, calculando mentalmente con una velocidad que asombraba a su tutora. «Tenía que sacar cuentas rápido en el mercado», explicó cuando ella lo elogió. «Si tardas demasiado en calcular el cambio, te engañan». Marcela pasaba cada vez más tiempo con Beto, enseñándole sobre las plantas del jardín, contándole historias de su juventud, escuchando las pocas que él se atrevía a compartir. A veces, cuando se sentía especialmente débil, simplemente se sentaban juntos en silencio, observando los colibríes que venían a las flores. Ricardo mantenía su distancia, pero Beto notaba cambios sutiles. El hombre lo miraba más directamente ahora. A veces le preguntaba sobre sus lecciones o le explicaba algo que veían en la televisión. Una vez encontró un libro de astronomía en su habitación sin nota, pero supo que venía de Ricardo por la forma en que el hombre asintió con aprobación cuando lo vio hojeándolo durante el desayuno. Pero no todo era progreso. Marta observaba estos desarrollos con desconfianza creciente. Beto la sorprendía a veces, mirándolo con resentimiento, especialmente cuando Marcela le mostraba afecto o Ricardo le prestaba atención. «No te hagas ideas equivocadas», le dijo una tarde mientras Beto la ayudaba a secar los platos. «Esto no es permanente». Cuando la señora Marcela se detuvo, mordiéndose el labio. «Las cosas cambiarán entonces». Beto no respondió, pero sintió el peso familiar del miedo instalarse en su estómago, porque sabía que Marta tenía razón. Marcela empeoraba cada día. Sus períodos de energía eran más cortos, sus momentos de dolor más frecuentes. El médico venía ahora 2 veces por semana, y siempre salía con expresión grave. Una tarde, mientras Beto leía en el jardín, escuchó un ruido extraño proveniente de la habitación de Ricardo y Marcela. Se acercó preocupado y vio la puerta entreabierta. Dentro, Ricardo sostenía a Marcela mientras ella vomitaba sangre en un cuenco. Su cuerpo frágil se convulsionaba con cada arcada, y Ricardo, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, le susurraba palabras de consuelo. Beto retrocedió horrorizado, pero no antes de que Ricardo lo viera. Sus miradas se cruzaron, la del niño llena de terror, la del hombre de vergüenza y furia por haber sido descubierto en un momento tan vulnerable. Esa noche, Ricardo vino a la habitación de Beto. Se sentó en el borde de la cama, exhausto, con los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo. «Marcela está muy enferma», dijo sin preámbulos. «Lo sé», susurró Beto. «Va a morir pronto». La voz de Ricardo era plana, desprovista de emoción, como si decir las palabras en voz alta las despojara de su poder para destruirlo. «Los médicos dicen que quizá unas semanas. Estamos ajustando los planes». Beto no sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían importar frente a tal noticia? «Ella te quiere», continuó Ricardo,
y Beto notó que le costaba admitirlo. No, sé por qué, pero desde el principio vio algo en ti. Dice que eres un alma vieja en un cuerpo joven, que tienes sus ojos. ¿Sus ojos? Los ojos de Emiliano. No físicamente, pero la forma en que miras el mundo. Ricardo sacudió la cabeza. Yo no lo veo, pero ella sí. Silencio. Quiere que te quedes, dijo finalmente Ricardo. Después, cuando ya no esté. El corazón de Beto dio un vuelco. ¿Quedarme con usted? Ricardo asintió, su rostro una máscara indescifrable. Se lo prometí. Dijo que sería bueno para ambos, que tú me mantendrías humano y yo te daría un hogar. Pero usted no me quiere aquí, susurró Beto, la verdad escapando antes de que pudiera detenerla. Ricardo lo miró, sorprendido por su franqueza. No lo sé, Beto. Honestamente no sé lo que quiero, excepto que Marcela no sufra y no me deje. Su voz se quebró. Pero eso no está en mis manos. Lo único que puedo hacer es cumplir su último deseo. Se levantó, alisando un pliegue inexistente en su pantalón. Así que sí, te quedarás. Por Marcela. Mientras Ricardo se dirigía a la puerta, Beto encontró su voz. Señor, yo tampoco sé si debería quedarme, pero haré todo lo posible para no ser una carga. Ricardo se detuvo, dándole la espalda. Ya veremos, dijo, y cerró la puerta suavemente tras él. Beto permaneció despierto largo rato, mirando el techo. Quedarse. Por Marcela. No por él mismo, no porque lo quisieran, sino como una obligación, una promesa a una moribunda. ¿Era eso suficiente para construir un hogar, para construir una vida? La pregunta quedaría sin respuesta por ahora, porque en ese momento un grito desgarró el silencio de la noche. Beto permaneció despierto largo rato, mirando el techo. Quedarse. Por Marcela. No por él mismo, no porque lo quisieran, sino como una obligación, una promesa a una moribunda. ¿Era eso suficiente para construir un hogar, para construir una vida? La pregunta quedaría sin respuesta por ahora, porque en ese momento un grito desgarró el silencio de la noche. Beto saltó de la cama y corrió por el pasillo. El grito había venido de la habitación de Marcela y Ricardo. Encontró la puerta abierta y a Ricardo inclinado sobre la cama, sujetando la mano de Marcela mientras ella se retorcía de dolor. «Llama al médico», le gritó Ricardo al verlo. «El número está junto al teléfono en mi estudio». Beto corrió, encontró el teléfono, marcó con dedos temblorosos. Una voz somnolienta respondió, y él transmitió el mensaje con la claridad que da el miedo. El médico prometió llegar en 15 minutos. Cuando Beto regresó a la habitación, Marcela estaba más tranquila. Ricardo le había dado un medicamento y ahora le limpiaba la frente con un paño húmedo. «El médico viene en camino», informó. Beto desde la puerta sin atreverse a entrar. Ricardo asintió sin mirarlo. Toda su atención estaba en su esposa, cuyos ojos estaban cerrados, su respiración irregular. Beto retrocedió, sintiéndose un intruso en un momento tan íntimo, pero Marcela abrió los ojos. «Beto», llamó con voz débil. «Ven». El niño se acercó lentamente a la cama. La mujer extendió una mano temblorosa y él la tomó con cuidado, como si fuera un pájaro herido. «No tengas miedo», susurró ella. «Esto es parte del proceso. No es el final. No todavía». «Marcela, no deberías esforzarte», intervino Ricardo. Ella negó con la cabeza. «Necesito que ambos me escuchen ahora, mientras puedo hablar». Su voz ganó fuerza a medida que hablaba, como si cada palabra fuera un pequeño milagro. «Ricardo, prométeme que no lo alejarás cuando me vaya. Ya te lo prometí, Marcela. Prométemelo de nuevo, aquí, ahora, frente a él». Ricardo miró a Beto por primera vez desde que entró en la habitación.
Sus ojos cansados recorrieron el rostro del niño, buscando algo que parecía eludirlo. «Lo prometo», dijo finalmente. Marcela asintió, satisfecha. «Y tú, Beto, prométeme que le darás una oportunidad, que no huirás cuando las cosas se pongan difíciles, porque se pondrán difíciles». Beto tragó saliva. «Lo prometo». «Bien», suspiró ella. «Ahora estoy tranquila». Cerró los ojos de nuevo. El esfuerzo la había agotado. Ricardo y Beto permanecieron a cada lado de la cama, unidos por la mujer entre ellos, un puente frágil sobre un abismo de diferencias. El médico llegó poco después, y Beto fue enviado de vuelta a su habitación. No durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente supo por Marta que Marcela había sido trasladada al hospital. «Esta vez podría no volver», dijo la mujer, y aunque intentó sonar neutra, Beto detectó una nota de triunfo en su voz, como si la ausencia de Marcela significara también su propia partida. Durante los días siguientes, la casa se sumió en un silencio espectral. Ricardo pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, regresando solo para cambiarse y ocasionalmente dormir unas horas. Cuando estaba en casa, apenas notaba la presencia de Beto. El niño continuaba con sus lecciones, ahora en solitario, siguiendo las instrucciones que Elena le había dejado. Una noche, casi una semana después del ingreso de Marcela, Beto escuchó ruidos en el estudio de Ricardo. Se asomó con cautela y vio al hombre sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos. Frente a él había una botella de whisky y un vaso medio lleno. «¿Señor?», llamó suavemente. Ricardo levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su barba crecida, su aspecto desaliñado. «¿Qué quieres?» «Solo saber si necesita algo». Ricardo soltó una risa amarga. «¿Qué podría necesitar yo de ti?». Las palabras golpearon a Beto como un puño físico. Retrocedió, herido, pero Ricardo continuó hablando, las palabras fluyendo como veneno. «¿Sabes lo que dijo el médico hoy? Que es cuestión de días, que nos prepararnos». Sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Cómo te preparas para perder a la persona que da sentido a tu vida?» «No lo sé, señor». «Claro que no lo sabes. ¿Qué sabrías tú de perder algo? Hay que tener algo primero para perderlo». Ricardo bebió un largo trago. «Yo lo he perdido todo, a mi hijo y ahora a ella». «Lo siento», murmuró Beto. «¿Lo sientes?». La voz de Ricardo subió de volumen. «¿Qué sentirías tú? Apareces de la nada, te alimentamos, te vestimos, y ahora ella muere creyendo que puedes». Se detuvo, pasándose una mano por el rostro. «Vete a dormir. No deberías verme así». Beto se retiró en silencio, pero las palabras de Ricardo quedaron grabadas en su memoria. Tenía razón, pensó. ¿Qué derecho tenía él a estar aquí? ¿A ocupar un espacio en una familia que ya estaba destrozada por el dolor? Esa noche tomó una decisión. Empacó las pocas cosas que consideraba suyas en una mochila pequeña, dejando la ropa nueva, que sentía que no le pertenecía realmente, y escribió una nota breve. «Gracias por todo. Lo siento. Beto». La dejó sobre la cama, tendida, y salió silenciosamente de la mansión antes del amanecer, como una sombra que regresa a las sombras. Las calles lo recibieron como viejas conocidas, indiferentes a su ausencia. El frío matutino se coló a través de su chaqueta delgada, recordándole lo que había dejado atrás. Pero no se permitió arrepentirse. Era mejor así, pensó. Mejor, para todos. Deambuló sin rumbo durante horas, evitando sus antiguos territorios donde otros niños de la calle podrían reconocerlo. Finalmente, cuando el hambre comenzó a apretar, se dirigió al mercado central. Allí conocía los rincones, donde a veces los vendedores dejaban fruta magullada o verduras marchitas,
aún comestibles, pero no vendibles. Estaba agachado detrás de un puesto de verduras cuando sintió una mano en su hombro. Se giró, esperando ver a un guardia de seguridad o a un vendedor enojado. En su lugar, se encontró con el rostro severo de Marta. «Así que aquí estás», dijo ella. «Has causado bastante revuelo esta mañana». Beto se tensó, listo para correr. «No robé nada, solo me fui». «¿Y crees que eso lo arregla todo? ¿Marcharte sin más?» «Es mejor así», murmuró Beto, evitando su mirada. «El señor Ricardo no me quiere allí». Marta suspiró. «El señor Ricardo es un tonto cuando bebe. Dice cosas que no piensa». Dijo la verdad. Dijo lo que su dolor le hizo decir. Marta se agachó para estar a su nivel. «Mira, niño, no te mentiré. No estaba contenta cuando apareciste. Pensé que eras un problema. Tal vez lo seas, pero la señora Marcela te quiere allí y ella no tiene mucho tiempo para ver sus deseos cumplidos». «¿Cómo me encontraste? Sé cómo piensan los niños de la calle. Fui una hace muchos años». Esto sorprendió a Beto. «Ahora, ¿vas a venir conmigo voluntariamente o tengo que arrastrarte?» «¿Para qué volver? El señor Ricardo estará mejor sin mí. El señor Ricardo estará como un trapo, eso es seguro, pero cumplirá su promesa a la señora Marcela. Es un hombre de palabra». «¿Cuál promesa?» Marta alzó las cejas. «¿No te lo dijo? Firmó los papeles ayer. Papeles de adopción temporal». «¿Adopción?» La palabra sonaba extraña, imposible. «Temporal, un primer paso», la señora Marcela insistió. Beto sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Pero él no me quiere». «No se trata de querer, se trata de cumplir promesas». Marta se enderezó. «Ahora, ¿vienes o no?» Beto miró más allá de ella, hacia la calle bulliciosa, hacia la libertad que conocía. Luego pensó en Marcela, en su bondad, en cómo le había ofrecido no solo comida y techo, sino también posibilidad. «Iré contigo», dijo finalmente. Al llegar a la mansión, encontraron a Ricardo en la entrada hablando con un policía. Cuando vio a Beto, su rostro pasó de la preocupación al alivio, y luego rápidamente a la ira. «¿Dónde estabas?», exigió, despidiendo al oficial con un gesto. «¿Tienes idea de lo preocup...?» Se detuvo corrigiéndose. «¿Sabes los problemas que has causado?» «Lo encontré en el mercado central», informó Marta. «Como pensé». Ricardo asintió. «Gracias, Marta. Por favor, prepara algo de comer para el niño». Cuando Marta se retiró, Ricardo miró a Beto en silencio, como evaluándolo. «¿Por qué te fuiste?» «Usted no me quiere aquí», respondió Beto con franqueza. «Dijo que...» «Sé lo que dije», interrumpió Ricardo. «Estaba bebido y furioso con el mundo. No debí desquitarme contigo. Pero tenía razón, no pertenezco aquí». Ricardo se pasó una mano por el cabello despeinado. «Ninguno de los dos pertenece donde está ahora, Beto. Yo debería estar en una casa feliz con mi esposa sana y mi hijo vivo. Tú deberías estar con unos padres que te criaran desde el principio. Pero aquí estamos, y Marcela...» Su voz se quebró. «Marcela cree que hay un propósito en todo esto». «¿Usted también lo cree?» Ricardo miró al cielo, como buscando una respuesta. «No lo sé, pero quiero creerlo. Por ella». Miró a Beto directamente. «Quiero intentarlo, Beto. Por ella. Y quizás también por mí». No era una declaración de afecto. No era una bienvenida efusiva. Era un hombre roto ofreciendo un acuerdo a un niño roto. Pero para Beto en ese momento fue suficiente. Asintió solemnemente. «Yo también lo intentaré, señor». Ricardo extendió su mano, y Beto, tras un momento de duda, la estrechó. Un pacto silencioso entre dos almas a la deriva, unidas por la voluntad de una tercera que los amaba a ambos.
Ese mismo día, Ricardo llevó a Beto al hospital a ver a Marcela. El niño se detuvo en la puerta de la habitación, intimidado por los tubos y máquinas que rodeaban la cama donde yacía la frágil figura de la mujer. Parecía mucho más pequeña ahora, consumida por la enfermedad. «Ven», le animó Ricardo suavemente, colocando una mano en su hombro. El gesto, tan simple, tan nuevo entre ellos, le dio a Beto el valor para acercarse. Los ojos de Marcela se abrieron al sentirlos cerca. Una sonrisa débil iluminó su rostro demacrado. «Mis dos hombres», susurró. Ricardo acercó una silla para Beto y otra para sí mismo, y se sentaron a cada lado de la cama. Marcela tomó una mano de cada uno, formando un círculo. «Así está mejor». «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Ricardo. «Como si estuviera flotando», respondió ella con voz soñadora. «Es extraño. No siento dolor ahora. Es como si estuviera fuera de mí misma». Ricardo intercambió una mirada preocupada con una enfermera que ajustaba el gotero de morfina. La mujer asintió levemente, confirmando sus sospechas no pronunciadas. El fin estaba cerca. «Ricardo me contó que intentaste irte esta mañana», dijo Marcela a Beto, sus ojos sorprendentemente lúcidos a pesar de la medicación. «Lo siento», murmuró Beto. «No lo sientas. Entiendo por qué lo hiciste». Apretó su mano débilmente. «Pero me alegro de que hayas vuelto». Miró a Ricardo. Ambos necesitan aprender a hablar, a decir lo que sienten en vez de actuar impulsivamente. Ricardo sonrió tristemente. «Es un buen consejo». «¿Recuerdas aquella historia que te leí, Beto? ¿Sobre el zorro y el principito?», continuó Marcela. «Sí», asintió Beto. Habían leído juntos El Principito durante sus tardes en el jardín. «Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos», citó ella. «Recuérdalo, Beto. Y tú también, Ricardo. A veces lo esencial se esconde bajo capas de dolor y miedo. Hay que ser valiente para verlo». Hablaron un poco. Más bien, Marcela habló y ellos escucharon. Les contó sobre un sueño que había tenido, donde estaba en un campo de flores con Emiliano. «Me estaba esperando», dijo con naturalidad, como si comentara el clima. «Pronto estaré con él». Ricardo apretó su mano, incapaz de hablar. Beto observó el intercambio con un nudo en la garganta. «Amor», pensó, «así es como se ve el amor, incluso ante la muerte, incluso destrozado por el dolor, seguía siendo amor». Cuando las enfermeras indicaron que la visita debía terminar, Marcela les hizo acercarse. «Prométanme que se cuidarán el uno al otro», susurró, «que lo intentarán de verdad». «Lo prometemos», dijeron al unísono, y por primera vez, Beto sintió que realmente eran un nosotros, unidos por esta mujer y su último deseo. Marcela murió esa noche mientras dormía. Ricardo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Beto esperaba en el pasillo, sabiendo instintivamente que ese último momento pertenecía solo a ellos dos. Cuando Ricardo salió de la habitación, su rostro estaba sereno a pesar de las lágrimas. Vio a Beto y, sin decir palabra, abrió sus brazos. El niño se acercó con cautela y Ricardo lo atrajo en un abrazo torpe pero sincero. «Ahora somos tú y yo», dijo simplemente. Los días siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios, visitas de pésame y silencios incómodos. El funeral fue pequeño, elegante, lleno de flores blancas como Marcela habría querido. Beto permaneció junto a Ricardo todo el tiempo, sosteniendo una formalidad que ocultaba su propio dolor. Porque sí, se dio cuenta, estaba de luto. Había amado a Marcela, aunque apenas la había conocido. Había sido la primera persona en mucho tiempo que lo había visto realmente. Después del funeral, la casa pareció más grande y más vacía que nunca. Ricardo se encerraba durante horas en su estudio y Beto pasaba el tiempo leyendo o ayudando a Marta, quien sorprendentemente se había vuelto más amable con él.
Una noche, Ricardo lo llamó al estudio. Beto entró con cautela, temiendo encontrarlo bebido de nuevo, pero el hombre estaba sobrio, sentado tras su escritorio con varios documentos frente a él. «Siéntate, Beto», dijo, señalando una silla. «Tenemos que hablar». El niño obedeció, preparándose para lo peor. «Aquí viene», pensó, «el momento en que me dice que debo irme. Los papeles de adopción temporal que firmé antes de que ella nos dejara, son válidos por 6 meses», comenzó Ricardo. «Después de ese tiempo, tenemos que decidir si hacemos el proceso permanente o...» Dejó la frase incompleta. «Entiendo», dijo Beto, aunque su corazón latía dolorosamente. «Rápido. No quiero presionarte», continuó Ricardo. «Sé que esto no es lo que habías planeado, y honestamente tampoco era mi plan. Pero creo que podríamos intentarlo, conocernos mejor durante estos meses, ver si funciona». Era lo más cercano a una oferta de hogar que Beto había recibido en su vida. No era perfecto, no era incondicional, pero era real, una posibilidad. «Me gustaría eso», respondió con voz apenas audible. Ricardo asintió, satisfecho. «Bien, empezaremos con la escuela entonces. Elena dice que estás listo». Sacó un folleto de una escuela privada cercana. «Es un buen lugar. Emiliano...» Se detuvo. El nombre aún dolía. «Es un buen lugar», repitió. «Empezarías la próxima semana. ¿Y si no encajo? Encajarás. Eres inteligente y adaptable. Más de lo que crees». Beto miró el folleto como si fuera un objeto extraterrestre. «¿Y si los otros niños preguntan sobre mí, sobre por qué estoy con usted? Les diremos la verdad, que eres mi hijo adoptivo». La palabra hijo sonó extraña en la voz de Ricardo, como si la estuviera probando. «¿Y si preguntan por mis padres reales?» Ricardo lo miró seriamente. «Les dirás lo que quieras decirles. Es tu historia, Beto. Tú decides cuánto compartir». Era una respuesta que respetaba su autonomía, que lo trataba no como un niño indefenso, sino como una persona con derecho a sus propias decisiones. Beto sintió una gratitud inesperada hacia este hombre que, en medio de su propio dolor, encontraba espacio para considerar el suyo. «Gracias», dijo simplemente. Ricardo asintió, incómodo con la emoción del momento. «Una cosa más», dijo, sacando una pequeña caja del cajón. «Marcela quería que tuvieras esto». Abrió la caja, revelando un reloj de plata antiguo, elegante, pero no ostentoso. Era de su padre, luego mío, y lo teníamos guardado para Emiliano cuando fuera mayor. Beto miró el reloj abrumado. «No puedo aceptarlo. Es demasiado...» «Es un préstamo», dijo Ricardo, «hasta que decidamos sobre la adopción permanente. Entonces será tuyo de verdad, si todo va bien». O era una salida elegante, una forma de ofrecer algo precioso sin comprometerse completamente. Otro pacto provisional entre ellos. Beto tomó el reloj con reverencia. «Lo cuidaré». «Sé que lo harás». Ricardo se levantó, dando por terminada la conversación. «Ahora ve a descansar. Mañana iremos a comprarte un uniforme escolar». Después de que Beto salió, Ricardo permaneció en su estudio, mirando la foto de Marcela en su escritorio. «Espero estar haciendo lo correcto», susurró a la imagen sonriente, y por un momento casi pudo sentir su aprobación flotando en el aire. El fin de semana, mientras Ricardo estaba en una reunión de negocios, su primera desde la muerte de Marcela, Beto ayudaba a Marta a limpiar algunas habitaciones poco usadas de la mansión. La mujer había desarrollado una tolerancia hacia él que, si bien no llegaba a ser afecto, al menos no era hostilidad. «El señor Ricardo está cambiando», comentó Marta, mientras sacudían una biblioteca llena de libros antiguos. «Está volviendo al trabajo, saliendo de su estudio. Es una buena señal». «¿Cree que estará bien?», preguntó Beto. «Eventualmente.
El tiempo no cura todas las heridas, como dicen, pero enseña a vivir con ellas. Marta lo miró de reojo. Tú le haces bien. Le das algo en que enfocarse además de su dolor. Beto no supo qué responder a eso. La idea de que él pudiera ser útil, incluso necesario, para alguien como Ricardo, era todavía demasiado nueva, demasiado frágil para examinarla de cerca. Estaban terminando cuando escucharon voces en el vestíbulo. Ricardo había vuelto, pero no venía solo. La voz de Toño, el sobrino de Marta, resonaba con su característico tono adulador. «Tía, mira quién me encontré en la entrada», dijo Toño, entrando en la biblioteca con Ricardo. «Toño», saludó Marta con sorpresa. «No sabía que vendrías hoy». «Pasaba por aquí y pensé en visitarte», respondió Toño con una sonrisa que a Beto le seguía pareciendo falsa. Sus ojos se posaron en Beto y algo en su mirada puso al niño en alerta. «Veo que el pequeño sigue aquí. Beto es parte de la familia ahora», dijo Ricardo con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. «Por supuesto, señor. Me alegro por él». Toño sonrió más ampliamente. «Es una suerte encontrar un hogar así». Marta, sintiendo la tensión, sugirió preparar café. Ricardo asintió y se retiró a su estudio, dejando a Beto solo con Toño. «Así que te quedaste con todo el premio gordo, mocoso», murmuró Toño cuando estuvieron solos. «Casa grande, papá rico y futuro asegurado». «No es así», replicó Beto, incómodo con la caracterización. «¿No?» Toño se acercó, su sonrisa desaparecida. «¿Crees que no sé lo que haces? Te he visto antes, en las calles. Eres un ladrón, igual que yo». «Yo no soy ladrón», protestó Beto, aunque había tomado cosas en el pasado para sobrevivir. «Todos somos ladrones de alguna manera», dijo Toño, recorriendo la biblioteca con la mirada, como evaluando su contenido. «Solo que tú has robado algo más grande, una familia, una identidad». Se detuvo frente a una vitrina que contenía varios objetos pequeños de plata. «¿Qué crees que pasaría si alguien le dijera al señor Ricardo sobre tu pasado? Si descubriera o que no eres el angelito que pretende la señora Marcela». El miedo se instaló en el estómago de Beto. «¿Qué quieres?» Toño sonrió, satisfecho con la reacción. «Cooperación. Hay cosas en esta casa que podrían desaparecer sin que nadie lo notara. Cosas pequeñas pero valiosas». Señaló con un gesto disimulado hacia la vitrina. «Tú podrías ayudarme, y a cambio yo mantendré tu secreto». «No tengo secretos», dijo Beto, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Todos tienen algo que esconder, especialmente quienes han vivido en las calles». «Piénsalo», insistió Toño. «Sería un negocio simple, y recuerda, si no me ayudas, puedo hacer que tu vida aquí sea complicada». Antes de que Beto pudiera responder, Marta regresó con una bandeja de café y pastas. Toño cambió instantáneamente su expresión a una de amabilidad inocente. «¿Te ayudo con eso, tía?» El intercambio dejó a Beto inquieto. Sabía que Toño no estaba haciendo amenazas vacías. Había conocido a personas como él antes, manipuladores que sabían exactamente dónde presionar para conseguir lo que querían. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Beto miró el reloj de plata que Ricardo le había dado, un símbolo de confianza, de posibilidad. ¿Y si Toño cumplía su amenaza? ¿Y si Ricardo descubría las cosas que Beto había hecho para sobrevivir en las calles? No eran cosas terribles, pequeños hurtos, mentiras, un par de peleas, pero podrían ser suficientes para romper la frágil confianza que habían comenzado a construir. ¿Has vivido situaciones difíciles donde alguien ha intentado manipularte o amenazarte? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los días siguientes, Beto estuvo tenso, esperando que Toño apareciera de nuevo
o que cumpliera su amenaza de alguna manera. Pero no sucedió nada. La vida continuó con su nueva normalidad. Ricardo volviendo gradualmente al trabajo, Beto preparándose para su primer día de escuela, Marta manejando la casa con su eficiencia habitual. La escuela resultó ser menos intimidante de lo que Beto había temido. Era diferente, ciertamente. Los niños vestían uniformes impecables, hablaban de vacaciones en lugares que Beto ni siquiera podía ubicar en un mapa. Tenían teléfonos, computadoras, vidas ordenadas, pero también eran solo niños, curiosos, a veces crueles, a veces amables, siempre imprevisibles. La historia que Beto y Ricardo habían acordado era simple. Beto era su hijo adoptivo. No entraban en detalles sobre su pasado. Si alguien preguntaba demasiado, Beto tenía permiso para decir que no le gustaba hablar de ello. La mayoría de los niños respetaba eso, o al menos fingía hacerlo. Ricardo lo llevaba y recogía de la escuela todos los días. Un ritual que al principio fue incómodo, pero que gradualmente se convirtió en algo que ambos esperaban. A veces hablaban sobre las clases de Beto, a veces escuchaban música, a veces simplemente existían juntos en un silencio que ya no estaba cargado de tensión. Una tarde, mientras regresaban a casa, Ricardo preguntó casualmente: ¿te gustaría que hiciéramos algo este fin de semana? Podríamos ir al cine o al parque. De diversiones, lo que prefieras. Beto lo miró sorprendido. Era la primera vez que Ricardo proponía una actividad juntos que no fuera meramente funcional. ¿De verdad? Claro. Es lo que hacen las familias, ¿no? Ricardo parecía tan inseguro como él, como si ambos estuvieran navegando en aguas desconocidas. Me gustaría el cine, dijo Beto después de pensarlo. Le parecía menos intimidante que un parque lleno de gente. Cine será entonces. Fue una tarde agradable. Vieron una película de acción, comieron palomitas, bebieron refrescos demasiado grandes. Ricardo incluso rió en algunas partes, un sonido que Beto no había escuchado antes y que transformaba completamente su rostro severo. De regreso a casa, Ricardo le contó a Beto sobre cómo solía llevar a Emiliano al cine cada sábado. Era nuestra tradición. Veíamos todo tipo de películas, incluso las malas. Especialmente las malas a veces. Nos gustaba criticarlas después. Por primera vez habló de su hijo sin que el dolor cerrara su garganta. Era un niño extraordinario, Beto. Hubiera sido un gran hombre. Lo siento, dijo Beto, sin saber qué más decir. No lo sientas. Ricardo lo miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Me alegra poder hablar de él contigo. Me alegra recordar. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa noche, antes de dormir, Beto pensó en el día y sintió algo extraño creciendo dentro de él, algo parecido a la esperanza. La amenaza de Toño parecía haberse desvanecido, y Beto comenzaba a relajarse, a permitirse creer que quizás, solo quizás, esta nueva vida podría funcionar. Estaba adaptándose bien a la escuela, sus notas eran excelentes, y su relación con Ricardo, aunque aún marcada por la cautela mutua, mejoraba día a día. Entonces, una tarde, todo cambió. Beto regresó de la escuela y encontró la casa en 1900 en conmoción. Ricardo estaba en su estudio, el rostro contraído en una expresión que Beto ya había visto antes, furia apenas contenida. Marta estaba de pie frente a él, pálida y tensa. ¿Qué sucede?, preguntó Beto desde la puerta. Ambos se giraron hacia él. La mirada de Ricardo era glacial. «Entra y cierra la puerta», ordenó. Beto obedeció, su corazón latiendo aceleradamente. Sobre el escritorio de Ricardo vio el motivo de la tensión, el reloj de plata que le había dado, junto a otros pequeños objetos que reconoció de la vitrina de la biblioteca.
Marta encontró esto en tu habitación, dijo Ricardo, su voz controlada pero con un temblor de ira, escondido en el fondo de tu armario. Yo no los puse ahí, dijo Beto inmediatamente, sintiendo cómo se le secaba la boca. Nunca tocaría esas cosas, lo juro. Entonces, ¿cómo aparecieron en tu habitación?, exigió Ricardo. ¿Entraron caminando solos? Alguien debió ponerlos ahí, insistió Beto, aunque ya sabía quién había sido. Toño. Finalmente había cumplido su amenaza. Yo no los robé, lo juro por la memoria de Marcela. Ricardo se puso rígido ante la mención de su esposa. No la metas en esto. El reloj me lo dio usted mismo, continuó Beto desesperadamente. ¿Por qué robaría algo que ya me dio? Para venderlo, tal vez, o para... Ricardo se detuvo, pasándose una mano por el rostro. No lo sé, Beto. No sé qué pensar. Señor, intervino Marta, su voz extrañamente tensa. Tal vez deberíamos calmarnos y... ¿Calmarme?, interrumpió Ricardo. He confiado en este niño, le he abierto mi casa, lo he tratado como... y así es como me paga. No fui yo, repitió Beto, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Llorar no serviría de nada. Tiene que creerme. Ricardo lo miró largamente, buscando en su rostro algo que le dijera qué creer. Quiero hacerlo, dijo finalmente, pero las pruebas están aquí mismo. Las pruebas mienten, dijo Beto con una intensidad que sorprendió a ambos adultos. O alguien las puso ahí para que mintieran. ¿Quién haría algo así? Beto dudó. Acusar a Toño era arriesgado. Era el sobrino de Marta, y sin pruebas parecería solo un intento desesperado de desviar la culpa. No lo sé con seguridad. No te creo, dijo Ricardo, su voz llena de una decepción que cortó a Beto más profundamente que cualquier grito. Pensé que esto podría... Sacudió la cabeza. Recoge tus cosas. Mañana te llevaré a servicios sociales. ¡No! El grito de Beto resonó en la habitación. Por favor, no haga eso. Le digo la verdad. Nunca le robaría. Nunca. Vete a tu habitación, ordenó Ricardo dándole la espalda. No quiero seguir discutiendo. Beto miró a Marta buscando apoyo, pero la mujer evitó sus ojos. Derrotado, salió del estudio, pero no fue a su habitación. En cambio, se escabulló hasta la cocina y tomó el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número de Toño, que había visto una vez en el celular de Marta. Después de varios tonos, una voz respondió. «Diga». «Sé que fuiste tú», dijo Beto sin preámbulos. «Sé que pusiste esas cosas en mi habitación». Una risa al otro lado. «¿De qué hablas, mocoso?» «Te lo advierto, Toño. Si no vienes ahora mismo y confiesas lo que hiciste, iré a la policía». «¿Y qué les dirás? ¿Que un adulto respetable fue a tu casa solo para esconder objetos de valor en tu habitación? ¿Quién crees que te creerá? Eres un niño de la calle. Todos saben que los de tu clase roban». La voz de Toño era burlona. «Confiada. Tengo pruebas», mintió Beto, apostándolo todo. «Cámaras de seguridad. El señor Ricardo las instaló por toda la casa después de la última vez que desaparecieron cosas cuando tú estabas aquí». Un silencio largo. «Estás mintiendo. ¿Quieres arriesgarte? La policía podría estar interesada en otros robos también. ¿Cuántos han sido a lo largo de los años?» Otro silencio, esta vez seguido de un suspiro nervioso. «¿Qué quieres? Que vengas ahora y confieses, o la policía tendrá esas grabaciones mañana». Colgó antes de que Toño pudiera responder. Era un farol desesperado, pero era lo único que tenía. Rezó para que funcionara. Sorprendentemente, funcionó. Menos de una hora después, Toño estaba en la puerta pálido y nervioso. Ricardo, confundido por su inesperada visita, lo hizo pasar al estudio. Beto lo siguió, ignorando la mirada de advertencia de Ricardo. «Tengo algo que decirle, señor», comenzó Toño, evitando mirar a Beto. «Sobre esas cosas que desaparecieron,
No fue el niño, fui yo. Ricardo lo miró incrédulo. ¿Tú? ¿Por qué harías algo así? Por venganza, admitió Toño hundiendo los hombros. Estaba celoso. Este niño aparece de la nada y de repente es parte de su familia. Tiene todo, lo que yo siempre quise. Pensé que si lo hacía quedar mal, usted lo echaría y... no sé, fue estúpido. Marta, que había entrado al escuchar la voz de su sobrino, palideció. Toño, ¿cómo pudiste? Lo siento, tía, de verdad. Toño parecía genuinamente avergonzado ahora. No pensé en cómo esto te afectaría a ti. Ricardo miró del joven a Beto, la comprensión dibujándose lentamente en su rostro. ¿Cómo lo hiciste confesar?, le preguntó al niño. Le dije que había cámaras de seguridad, admitió Beto, que lo habían grabado todo. Una chispa de admiración brilló en los ojos de Ricardo, una mentira inteligente. Aprendí a ser ingenioso en las calles, dijo Beto simplemente. Ricardo asintió, luego se volvió hacia Toño con expresión severa. No presentaré cargos, por respeto a Marta, pero no quiero verte cerca de esta casa otra vez. ¿Entendido? Toño asintió miserablemente. Puedes irte ahora. Después de que Toño se marchara, acompañado por una Marta silenciosa y avergonzada, Ricardo y Beto quedaron solos en el estudio. Te debo una disculpa, dijo Ricardo finalmente. Debí confiar en ti. Está bien, respondió Beto. Entiendo por qué no lo hizo. No, no está bien. Te juzgué basándome en prejuicios, no en quién has demostrado ser. Ricardo se acercó y con cierta incomodidad puso una mano en el hombro de Beto. Marcela siempre vio lo mejor en ti desde el principio. Yo estoy aprendiendo a verlo también. Gracias por creerme finalmente, dijo Beto, sintiendo cómo un peso se levantaba de sus hombros. Gracias a ti por no rendirte. Ricardo tomó el reloj de plata del escritorio y se lo devolvió a Beto. Esto te pertenece, y esta vez es tuyo sin condiciones. Beto tomó el reloj sintiendo su peso sólido y reconfortante. Lo cuidaré. Lo sé, dijo Ricardo, y esta vez la confianza en su voz era real. El incidente del robo, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión en su relación. Las barreras que habían mantenido, las sospechas mutuas, comenzaron a caer. Ricardo empezó a hablar más abiertamente sobre Emiliano, compartiendo historias sobre el niño que había perdido. Beto, a su vez, se abrió gradualmente sobre su vida en las calles, no todo de una vez, sino en fragmentos pequeños y digeribles. Mi madre me abandonó cuando tenía 5 años, le contó una noche mientras cenaban. O al menos eso creo. La recuerdo vagamente, pero no sé si mis recuerdos son reales o inventados. Ricardo escuchó en silencio sin juzgar, sin ofrecer lástima. Solo atención, respeto por su historia. ¿Quién te cuidó después? Nadie en particular. Estuve en un orfanato por un tiempo, luego con una familia de acogida que no fue buena. Me escapé y viví en las calles desde entonces. Beto jugaba con su comida mientras hablaba. Aprendí a arreglármela solo. Eres un sobreviviente, dijo Ricardo con un respeto que Beto nunca había oído dirigido hacia él. Eso es admirable. No siempre hice cosas buenas para sobrevivir, admitió Beto, sintiendo que debía ser completamente honesto. Robé comida, mentí, me metí en peleas. Hiciste lo que tenías que hacer, respondió Ricardo. Nadie debería juzgarte por eso, menos que nadie yo. Esa noche, Ricardo tuvo un sueño. Vio a Marcela, radiante y saludable como antes de la enfermedad, de pie en el jardín bajo su pérgola favorita. Junto a ella estaba Emiliano, sonriente, sus ojos brillantes como siempre. Y para su sorpresa, Beto estaba allí también, como si perteneciera, como si siempre hubiera sido parte de la imagen. ¿Lo ves ahora?, preguntó Marcela en el sueño, su voz clara como el agua. Lo esencial es invisible a los ojos.
Se despertó con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas, solo de tristeza. Había algo más allí, algo que se parecía mucho a la paz. Los meses pasaron. El período de adopción temporal se acercaba a su fin. Ricardo y Beto habían establecido una rutina, un ritmo compartido. Desayunaban juntos cada mañana. Beto iba a la escuela donde destacaba académicamente. Ricardo trabajaba. Cenaban juntos por la noche. A veces veían una película o leían en la sala, cada uno en su propio libro, pero compartiendo el espacio. Los fines de semana salían al cine, a un partido de fútbol, a veces simplemente a caminar por el parque. No era una relación padre-hijo tradicional, no todavía. Quizás nunca lo sería del todo, pero era algo real, algo que ambos habían construido conscientemente, piedra a piedra, día a día. Una tarde, mientras revisaban juntos un problema de matemáticas especialmente difícil, Beto había descubierto que tenía talento para los números. Ricardo mencionó casualmente: mañana viene el trabajador social para la evaluación final. Beto tensó los hombros. Sabía lo que significaba. El momento de decidir había llegado. ¿Estás nervioso?, preguntó Ricardo. Un poco, admitió Beto. ¿Y usted? También. Ricardo cerró el libro de matemáticas. Beto, quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. ¿Quieres quedarte conmigo en esta casa permanentemente? Beto sintió que su corazón se aceleraba. A pesar de todo lo que habían avanzado, Ricardo nunca había planteado la pregunta tan directamente. ¿Usted quiere que me quede? Eso no es lo que pregunté, dijo Ricardo suavemente. No se trata de lo que yo quiero o de lo que prometí a Marcela, se trata de ti, de tu vida, tu futuro, así que te lo pregunto de nuevo, ¿quieres quedarte? Beto miró alrededor de la habitación, la que ahora consideraba su habitación. Vio los libros en los estantes, el uniforme escolar colgado para el día siguiente, el reloj de plata en la mesita de noche. Vio fragmentos de una vida que nunca creyó posible para alguien como él. Sí, dijo finalmente, con voz firme. Quiero quedarme. La tensión abandonó visiblemente los hombros de Ricardo. Bien, dijo simplemente, porque yo también quiero que te quedes. Era lo más cercano a una declaración de afecto que habían compartido, y fue suficiente. Ambos sabían que las palabras grandes, amor, familia, pertenencia, llegarían con el tiempo, si era lo correcto. Por ahora, este acuerdo simple, esta voluntad compartida, era su punto de partida. La evaluación con el trabajador social fue bien. Ricardo había preparado todos los documentos necesarios, y Beto respondió a las preguntas con una madurez que impresionó al funcionario. Cuando se le preguntó si se sentía seguro y feliz en su nuevo hogar, Beto respondió sin dudar: más que nunca en mi vida. Semanas después, llegó una carta oficial. Ricardo la abrió en presencia de Beto, leyó su contenido y luego, por primera vez desde que Beto lo conocía, sonrió ampliamente. Es oficial, dijo pasándole el documento. Legalmente eres mi hijo ahora. Beto leyó el documento, las palabras borrosas a través de las lágrimas que no pudo contener. Hijo, padre, familia. Palabras que una vez parecieron pertenecer a un idioma que nunca aprendería. Hay algo más, dijo Ricardo sacando otro sobre. Los resultados de las pruebas de ADN que nos hicimos para el proceso de adopción. Beto asintió. Recordaba haber dado muestras de saliva semanas atrás, un requisito legal para el proceso. Normalmente esto es solo un formalismo, para descartar que haya relación biológica antes de proceder con la adopción. Pero en nuestro caso, Ricardo dudó. Encontraron algo inusual. ¿Qué? El corazón de Beto se aceleró. ¿Había algún problema? ¿Algo que pudiera amenazar su nueva vida?
De alguna manera, Beto, compartimos ADN. Ricardo parecía tan sorprendido como él. No somos padre e hijo biológicos, eso está claro, pero hay un parentesco distante. Quizás un tatarabuelo común o algo así. Beto miró el documento, incapaz de comprender completamente lo que significaba. ¿Somos familia de verdad? Parece que sí. De una manera extraña y distante, pero sí. Ricardo sacudió la cabeza con incredulidad. Marcela siempre dijo que había algo entre nosotros, algo que ella veía y yo no. Quizás tenía razón, como siempre. Se miraron, este hombre y este niño, ahora unidos no solo por elección y documentos legales, sino también por un vínculo que ni siquiera sabían que existía. Era como si el destino, o algo más grande, hubiera estado trabajando todo el tiempo, llevando a un niño hambriento exactamente a la puerta correcta en un día lluvioso. ¿Crees que fue coincidencia?, preguntó Beto, que yo llegara a tu puerta ese día. Ricardo miró por la ventana, hacia el cielo. ¿Sabes? Esa mañana recé por primera vez en años. Le pedí a Dios, si existía, que me mostrara una señal, cualquier cosa, y luego apareciste tú. Sonrió, una sonrisa mezclada con asombro y quizás un poco de fe renovada. No sé si fue coincidencia, destino o respuesta a una oración, pero estoy agradecido por ello. Era un nuevo comienzo para ambos, no un reemplazo de lo que habían perdido. Emiliano siempre sería el hijo que Ricardo había perdido, y Beto nunca intentaría ocupar ese lugar. Marcela siempre sería la mujer que Ricardo había amado, y su ausencia nunca dejaría de doler completamente, pero juntos habían encontrado una forma de seguir adelante, de construir algo nuevo a partir de las piezas rotas de sus vidas anteriores. La vida no les prometía un camino fácil. Habría días difíciles por delante, momentos en que el dolor de las pérdidas pasadas se sentiría fresco de nuevo, desafíos que pondrían a prueba su vínculo recién formado. Pero ya no enfrentarían esos desafíos solos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Ricardo esa noche, mientras cenaban para celebrar la noticia. Beto negó con la cabeza. Exactamente 6 meses desde que llamaste a nuestra puerta, dijo Ricardo. Medio año que cambió nuestras vidas para siempre. Beto sonrió, pensando en aquel niño empapado y hambriento que había sido, en la desesperación que lo había llevado a llamar a esa puerta. Nunca imaginé que terminaría así. La vida es impredecible, respondió Ricardo. A veces te quita todo lo que amas, y a veces, cuando menos lo esperas, te da algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Brindaron, Ricardo con vino, Beto con jugo, por el futuro, por Marcela, por los milagros inesperados, por las puertas que se abren cuando todo parece perdido. Y en algún lugar, tal vez Marcela sonreía, sabiendo que las dos personas que más amaba habían encontrado por fin un camino de regreso a la luz. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.